Octava historia. Ser monja y adicta sexual. Fui la más pequeña de 9 hijos de una familia católica en una granja rural del medio oeste de Estados Unidos. Crecí en un ambiente que pensé que era sano. Más tarde habría de comprender que mis padres eran los hijos adultos de alcohólicos. Mi mamá no hablaba sobre las relaciones sexuales, pero decía: «Bájate tu vestido, muchachita sucia». No recuerdo mi infancia antes de los 10 años. Después recuerdo jugar a ser prostituta y tratar de masturbarme sobre mi ropa. Eso duró un año, después del cual yo suprimí todos mis sentimientos. Parece que en mi familia nunca se le dio valor a los sentimientos. Salí con muchachos durante la preparatoria, pero decidí entrar al convento a los 18 años de edad. Tomé mis primeros votos de obediencia y pobreza y castidad en 1961. El voto de castidad era un compromiso para no casarme y no expresar mis deseos sexuales con otras personas o conmigo misma. Yo no tuve ningún problema con eso hasta que cumplí los 34 años de edad. En esa época era la directora de una escuela primaria y un colega empezó a dirigirse de manera sexual hacia mí. Y que entendamos que ese colega era una mujer. Así que empecé a masturbarme. Una mujer del personal también se dirigía de manera sexual hacia mí, y yo estaba muy confundida y seguí siendo sexual con ella y con otra mujer con quien yo vivía, y eso siguió durante un año. Intenté detener esa actuación sexual en muchas ocasiones. Mi intento más desesperado fue cuando yo utilicé una navaja para rasurar, para cortar cruces en el interior de mis muslos, para recordarme a mí misma que yo estaba quebrantando mi voto. Yo negué completamente lo que estaba haciendo y no me permitía a mí misma pensar. Yo solo seguí viviendo este mundo de fantasía donde podía hacer todo lo que quería hacer sin ninguna consecuencia. Así que seguí teniendo relaciones sexuales sin protección anticonceptiva hasta que mi dolor y mi culpa y mi vergüenza empezaron a romper mi negación. Hice un cambio geográfico al solicitar que me transfirieran. En mi nueva misión, a 80 millas de distancia, seguí masturbándome y por un breve instante consideré suicidarme. Me mudé 4 veces durante los siguientes 6 años. Fui a África a enseñar a una escuela secundaria y luché con el choque cultural. Utilicé la masturbación para manejar mis sentimientos. No me era posible expresar la ira y ni siquiera sentirla. La hermana con quien vivía sabía que yo estaba enojada porque estaba callada o porque lloraba. Tiempo después un sacerdote empezó a tener relaciones sexuales conmigo. Sentía como si atrajera hombres de esta manera porque yo no tenía límites. Tuve relaciones sexuales de una ocasión con un profesor que estaba ebrio. Me había ido a dormir pidiéndole a Dios que me enviara un hombre mientras que me masturbaba para dormirme. Él llegó a la medianoche. El día que volaba de regreso a los Estados Unidos debido a la muerte de mi madre, tuve relaciones sexuales sin protección anticonceptiva con el sacerdote, un hombre al que había resistido por mucho tiempo. Una vez en el avión pensé: gracias, Dios mío, por sacarme de allí, porque no sé cómo decir que no a los hombres. Mientras estuve en los Estados Unidos, solicité ayuda para manejar mi ira. Me enviaron a un programa de pacientes externos y de entrada sabía que tenía que ser completamente honesta. Cuando me preguntaron si era sexualmente activa, tuve que admitir que sí. Cuando la terapeuta dijo: según parece que fuiste compulsiva, yo sentí una esperanza de que tal vez hubiera ayuda para mí. Y allí fue donde conocí acerca del programa de 12 pasos y asistí a mi primera junta de sexoadictos anónimos. Era un grupo de mujeres. 2 mujeres ya me habían transmitido el mensaje de SAA antes de la junta, y me platicaron sus historias y compartí por qué pensaba que yo era adicta al sexo. Una de las mujeres se ofreció a ser mi patrocinadora provisional y yo acepté.
No estaba trabajando en ese momento, así que leía el material del programa durante el día, escribía un diario y empecé a sentir mis sentimientos e iba a tratamiento como paciente externo y por la noche lo hacía. Así que aprendí que los límites eran para protegerme, no para no meterme en problemas. La mayoría de mis actitudes rígidas y negativas empezaron a cambiar con la terapia de grupo y los comentarios de mi terapeuta y mi patrocinador de SAA y mi grupo de SAA. Si tú quieres lo que tenemos, necesitas estar dispuesta a hacer lo que se requiera. Eso me inspiró a abandonar la idea de que nunca puedo cambiar. Y mi patrocinador me dijo que fuera delicada conmigo misma y que permitiera que funcionara el programa. El sentimiento de aceptación total de mi grupo de SAA era nuevo y reafirmante para mí. Nunca utilizaron frases como debes de hacer esto. Ellos solamente me ofrecieron su experiencia con los problemas que nos atañen. Había yo acordado con mi terapeuta que mi conducta primordial era no tener relaciones sexuales con ningún hombre o mujer. Hice un compromiso de no ponerme en contacto con mis antiguas parejas, de romper cartas y fotografías viejas de ellos, y de deshacerme de los regalos que recibí de parte de ellos. En otras palabras, habría de romper todos los lazos. Fue doloroso, pero mi actuación con ellos había sido aún más dolorosa. En mis juntas de SAA vi la serenidad de estas mujeres y vi la serenidad que tenían, y escuché sus historias y quise esa misma paz también. Me di cuenta de que no tenía ningún control sobre mis pensamientos sexuales compulsivos, simplemente llegaban a mi mente. Así que le pedí a Dios, mi poder superior, que los alejara de mí. Le pedí con insistencia y dentro de los primeros 2 años de recuperación se aminoraron. Cada vez que llegaban, solamente decía, Dios mío, no puedo controlar estos pensamientos, me los tienes que quitar. Cambié de patrocinador después de 2 años, porque mi patrocinadora tenía demasiados compromisos y me solicitó que me encontrara otra. La admiré por cuidar de sus propias necesidades. Fue durante este tiempo que también cambié mi ministerio y regresé a la escuela y me convertí en terapeuta física. Para poder realizar mi nuevo trabajo hice otro cambio geográfico. Cuando empecé a asistir a juntas mixtas me di cuenta de que sentía mucho temor. Empecé a tener recuerdos involuntarios de que sufrí de abuso sexual de niña, y pudo haber habido solo otra mujer en estas juntas, pero mi poder superior utilizó a los hombres de ese grupo para sanarme. Algunos de ellos habían sido padres y habían cometido incesto. Un centro local de rehabilitación nos solicitó que formáramos una junta de SA en el hospital. Me ofrecí para hacer esto junto con otro hombre, y fue en una de sus juntas que yo empecé a sanar cuando un padre que había cometido incesto describió cómo estaba tratando de reparar el daño con su hija. Empecé a llorar porque era como si mi propio padre me hablara. Mi padre tenía 10 años de muerto entonces. Desde un principio, el servicio ha sido una herramienta fuerte de recuperación para mí. Venir a juntas un poco más temprano, ayudar a preparar el salón, hacerme cargo de la literatura, ser un fiel servidor, hacer la presentación de un paso en nuestras juntas, ser un patrocinador. Todo eso era sencillo de hacer. Asistí a las juntas de intergrupos y a las convenciones nacionales durante los primeros 5 años y parecía como si recibiera más de lo que daba. Establecer los salones de meditación con un énfasis en los sentimientos fue mi regalo al programa. Nadie sabía que yo era monja y tenía el anonimato, pero en 1997 yo sentí el llamado de compartir mi historia y lo hice en una convención internacional. Para esa época tenía 11 años de sobriedad de mis conductas primordiales y 2 años de mi lucha contra la masturbación. Solía masturbarme hasta llegar al dolor. Cuando el deseo de hacerlo surgía, yo intentaba pensar para alejarlo o hacer otras cosas, pero luego pensaba, ni modo, no lo puedo detener. Así que vale más que ceda y termine con esto. En la recuperación, la petición constante a mi poder superior para que me ayudara fue lo que me sirvió así para elegir el no masturbarme cuando surgiera el pensamiento.
Ahora inclusive el deseo de masturbarme ha desaparecido. La honestidad fue otra herramienta que necesitaba utilizar y me sorprendió lo deshonesta que era conmigo misma durante mi adicción activa. Cuando me di cuenta de eso, empecé a pedir a diario la gracia de la honestidad, la aceptación y la entrega. Esa sigue siendo mi oración hasta el día de hoy. La mentira es pareja de la falta de honestidad, porque tenía yo que cubrir mi vida secreta, y esta debilidad mía aún se manifiesta de vez en cuando. Después de que regresé de África, sentí un gran deseo de regresar a ella, y después de 2 años de haber egresado de la escuela donde estudié para terapeuta física, regresé. Fue un reto estar lejos de SAA y estar de regreso en el mismo lugar donde yo había tenido mi actuación. Acababa de cumplir 2 años de trabajo de sobreviviente de incesto cuando supe que necesitaba regresar a los Estados Unidos. Estaba deprimida y me sentía como un fracaso. Fui a una comunidad de terapia durante 11 meses. 2 años después, solicité regresar a África y me dijeron que no. Me sentí desolada. En terapia descubrí que mi motivación de regresar a África procedía de la niña de 10 años en mi interior. Pensaba que yo era la responsable de mi incesto y que tenía que retribuírselo a Dios. Un misionario africano había visitado mi escuela cuando yo era niña y él hizo énfasis en lo difícil que es la vida allá. Ahí fue donde se originó mi deseo de ir a África. Cuando me di cuenta de eso, a los 60 años de edad, sentí como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Por primera vez, escogí lo que quería hacer con una nueva libertad. Sigo siendo monja y soy un agradecido adicto sexual en recuperación.